Excelente, ya está grabándose. Bueno, bienvenidos a la segunda sesión del cuarto módulo. Vamos a tener una sesión bien interesante hoy día, pero antes de movernos a la sesión con Lucas, vamos a ver cómo está la energía hoy día. Mi energía hoy día, debo decir que está en 5. Voy a admitir que está en 5. Lucas, ¿dónde está tu energía? Por encima de uno hay algo. No, uno es lo máximo. El otro día me pusieron un 6 y no estaba segura qué significaba. Yo tengo que estar en uno en este Me momento. No encanta, tengo excelente. alternativa. Excelente, no hay opciones aquí. Bueno, tenemos varios unos, algunos dos. A los tres vamos a subirles de energía hoy día con nuestra excelente. Mira, Daniel nos acompaña en tu energía. Daniel Sánchez dice, mi energía está en un cohete, así que seguramente ha habido mucho café esta tarde. Bueno, vamos a, como todas las sesiones, hacer como un breve recordatorio de que hemos tenido. En el primer módulo hemos visto un poco como la figura más macro de la inteligencia artificial. Luego nos hemos movido a reflexionar sobre la relación entre la inteligencia artificial y las políticas públicas, ¿no? En cómo podemos implementar, digamos, políticas públicas que utilicen inteligencia artificial o que regulen la inteligencia artificial. Por favor, no olviden de apagar sus micrófonos. Ya está. Luego, con Ana María Saavedra hemos visto como, hemos hecho varias reflexiones, ¿no? Sobre procesos electorales, campañas, cómo en la política, digamos, se ven los deepfakes, y cómo la desinformación puede estar presente, pero también tenemos una responsabilidad, incluso como ciudadanos y como políticos. Y en estas dos sesiones tenemos a Lucas Puceto que nos está hablando básicamente de la polarización económica, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial en la economía global. Y la última sesión, que es en 2 días, la van a tener conmigo, que vamos a hacer como un engranaje de todas las sesiones y de reflexionar acerca de lo que es verdadero, como, digamos, cómo la información juega un rol en esta conversación, y varias cositas más que les voy a contar en la próxima sesión. Como saben, siempre las sesiones están grabadas, están en la plataforma, así que pueden acceder directamente allá. Igual que las lecturas, casi todas las lecturas, excepto las que Lucas ha pasado en los últimos días, que igual las vamos a subir en la plataforma en las próximas horas, estoy casi segura. Pero tenemos todas las lecturas, los videos están en la plataforma y ustedes después del curso van a seguir teniendo acceso a la plataforma. Y eso es excelente porque lo que no alcancen a leer ahora, igual vale la pena que le den, digamos, una revisión si son temas que les interesan después. Y como saben todos, aunque hasta la clase pasada tuvimos nuevos integrantes en el WhatsApp group, tenemos, digamos, este WhatsApp group que va a seguir vivo también después de las sesiones, que es para quedar en contacto. No los queremos spamear, ¿no? No queremos mandar un montón de información, pero sí lecturas, artículos, cosas que puedan ser interesantes para ustedes y que los mantengan contactados con el tema, porque entendemos que es un tema que les interesa. Em, y si alguien aún no se ha presentado, puede hacerlo, compartir su nombre, su país y sus redes sociales profesionales, ¿no? Y bueno, tenemos varios elementos que son las reglas de convivencia que yo simplemente quiero recordar, llegar puntualmente, nos queda solamente una sesión, así que les pedimos puntualidad, mantener los micrófonos apagados, excepto cuando el profesor pida la participación y explícitamente diga, pueden prender sus micrófonos si alguien quiere participar. Si no, normalmente pueden ir escribiendo en el chat sus comentarios para que no se les olvide también, ¿no? Porque a veces los leemos y luego les decimos, ¿quieres comentar? Entonces es más fácil jalarlos. Escribir preguntas y comentarios en el chat, como ya lo dijimos, especialmente cuando son comentarios, experiencias, links, ¿no? Como cosas que ustedes quieran compartir, pueden ponerlas en el chat. Y finalmente, siempre que sea posible, enciendan el video, porque eso también a Lucas, a mí, a todos los docentes nos permiten tener la retroalimentación, ¿no? De, como siempre lo digo, la cara de no estoy entendiendo, ¿no? O la cara de, ya tiene sentido para mí. O La si cara de me quedé dormido. O sea, diversas. Claro. peligrosas esas caras, pero también sirven, ¿no? Para cambiar un poco la energía de la sesión. Entonces, siempre que sea posible, les agradecemos que prendan la cámara. Y ahora mismo van a tener que prender la cámara porque vamos a tomar una fotito, como siempre. Así que
Vamos a la foto grupal. Los que no llegan puntuales se pierden siempre la foto, así que también es un incentivo. Vamos a hacer al final de todo el curso un collage de fotos para las redes sociales, así que va a ser lindo verlos siempre ahí. Ahí vamos a aceptar a María Elena y vamos a tomar la foto en 5, 4. Un segundo. A ver, hay algunas personas todavía prendiendo su cámara, por eso no les pido que sonrían para que no se calambre la sonrisa. Ale, tienes que cambiar el lado de tu cámara para que se enfoque. Ahí está. Excelente. Muy bien. Voy a tomar la foto ahora. Ah, no, todavía hay personas prendiendo su cámara. A ver, vamos. Un segundo. Uno, dos y tres. Una más. Uno, dos y tres. Excelente. Muchísimas gracias a todos por ponerse siempre tan guapos para las fotos. Y ahora, sin más introducción, Lucas, porque ya en la sesión pasada han presentado, perdón. Así que, sin más introducción, te paso la palabra para que aprovechemos al máximo estas 2 horas. Muchísimas gracias Dale, por... Jimé. Dale, gracias a vos. Denme un segundo que directamente voy a compartir pantalla. Como ya no necesitamos presentación a partir de la clase que tuvimos el jueves pasado, vamos a ir directamente al grano. Entonces, esperen que conectamos y ahora lo ponemos en modo presentación. Solo para quedarme tranquilo, ahí lo están viendo en modo extendido, ¿verdad? Bueno, muy bien, nada, bienvenidas otra vez a esta segunda parte de este módulo del impacto económico, del impacto macroeconómico de la inteligencia artificial. Como hace relativamente pocos días que nos vimos, a mí me gustaría, si les parece bien, dedicar quizás los primeros 5 minutos a partir de lo que conversaron en la clase pasada o de lo que conversamos en la clase pasada, ver si hay primero alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta de los temas que conversamos el día jueves, donde básicamente, como comentamos recién, nos habíamos movido en esto de entender la forma como la inteligencia artificial está cambiando la economía en términos de productividad, de crecimiento, hablamos de impacto sobre el empleo, hablamos de cuestiones distributivas. Después en el rato de trabajo en equipos habíamos hecho incluso una pequeña actividad por países, con lo cual nos habíamos quedado como en un plano más bien general. Y un poquito el objetivo que yo tengo para esta segunda sesión es, primero en términos organizativos, que nos manejemos exactamente de la misma forma. Vamos a dedicar la primera parte a presentar un poquito los temas, ahora les voy a comentar. Haremos un pequeño break de 10 minutos, porque como comentamos el jueves pasado, como estamos viendo temas de economía y todo lo demás, por ahí es un poquito más, a pesar de que es súper divertido, no deja de ser pesado. Entonces vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos y después seguramente haremos también un rato de trabajo en equipos por países con alguna consigna que ya les voy a compartir. Pero antes de empezar, como les comentaba, me parecía primero abrir el lugar a si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que haya quedado del jueves o algo que hayan leído quizás en los materiales breves de consulta, materiales complementarios. Si les parece, podemos empezar por ahí. Eh, y si no hay preguntas, eso puede querer decir dos cosas. Lo primero es que está todo absolutamente claro, a lo cual le asigno como una probabilidad baja, no porque no lo hayan entendido, sino porque son temas sobre los cuales no hay tanto consenso todavía. O segundo, porque bueno, nada, no han tenido demasiado tiempo de profundizar o de leer o de pensar. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Nada. Están ansiosos para que empecemos a hablar del tema, me parece. Bueno, vamos a empezar entonces. Igualmente, si va habiendo alguna pregunta, lo pueden ir escribiendo ahí en el chat. ¿Cuál es la idea para esta clase? En primer lugar, vamos a retomar un poco con algunos de los temas que estuvimos conversando el jueves. Vamos a profundizar un poquito en algunos temas que tenían que ver o que tienen que ver con el impacto de la IA sobre crecimiento. Vamos a profundizar un poquito más en algunos temas laborales.
en algunos temas del impacto de la inteligencia artificial sobre la cuestión distributiva, que es un tema súper relevante, como veíamos el jueves pasado. Y después vamos a aterrizar hasta un tema que nos compete muchísimo, sobre todo a ustedes, por lo que están haciendo en términos laborales y por sus roles profesionales, y es indagar un poco más en lo que tiene que ver con el rol del Estado desde el punto de vista de qué se podría hacer con respecto a esto. No nos vamos a meter, como lo comentamos en la primera clase, en lo que tiene que ver con la cuestión moral, ética de los datos, porque eso, sin dejar de ser un tema súper importante, va más allá de lo económico. Con lo cual la pregunta va a ser, bueno, en términos de regulación o de intervención del Estado desde la perspectiva económica, no tanto quizás la pregunta sea qué se puede hacer, sino cuáles son las distintas visiones que hay con respecto a esto. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poquito el menú, son 3 o 4 temas, pero igualmente como conversamos en la primera parte, piensen que cada uno de estos temas da para hablar durante muchísimo más tiempo. ¿Ok? Entonces, a mí me gustaría comenzar recapitulando un poquito con un tema que nos había preocupado bastante durante la primera sesión. Recuerden que estamos en una clase, a fin de cuentas, de economía, con lo cual yo no puedo hablar de economía o del impacto económico sin mostrar estos gráficos y estas tendencias, pero quiero que partamos de acá. Un tema importante sobre el cual hablábamos cuando veíamos el potencial, digamos, en términos de la IA sobre el crecimiento económico, tiene que ver con esta gran pregunta de si estas nuevas tecnologías pueden generar convergencia en términos de los niveles de ingreso per cápita de los países o si pueden generar divergencia. ¿Cuándo hablamos de convergencia? Hablamos de convergencia cuando los niveles de ingreso per cápita de dos países se acercan. Y hablamos de divergencia cuando la brecha aumenta. ¿Qué es lo que dice la teoría económica en términos generales? Lo que afirma es que las economías un poco más atrasadas, o podríamos decir economías emergentes y en desarrollo, son economías que deberían crecer más rápido que las economías maduras. Eso es convergencia. Entonces, si un país emergente crece más rápido que una economía desarrollada, lo que deberíamos ver es que el ingreso per cápita de los dos países, a medida que pase el tiempo, se aproxime. La verdad es que la cuestión de la convergencia no deja de ser un tema polémico cuando hablamos sobre todo en términos empíricos, es decir, en términos conceptuales o en términos del modelo económico lo entendemos muy bien, es intuitivo, pero cuando vemos los datos empíricos nos encontramos con algunas cuestiones un poco más complejas como la que ustedes ven acá. ¿Qué es este gráfico? Este gráfico es básicamente la síntesis de la historia económica de un conjunto representativo de países, estamos hablando de 10 países, un poquito más, con una mirada de largo plazo. Noten que estos datos comienzan básicamente a principios de la década del 80 y están llegando fundamentalmente hasta el último dato para el cual tenemos información. Estamos comenzando acá y estamos llegando hasta el 2024. ¿De acuerdo? Y acá estamos tomando un grupo de países con ingresos altos, que son básicamente los 5 que tenemos acá: Singapur, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y España. Tenemos un grupo de países que dentro de las categorías de los organismos internacionales se denominan países de ingresos medios. Acá estamos tomando 5 casos representativos de América Latina: Costa Rica, México, perdón, está China también, que no es América Latina, pero es una economía de ingresos medios, Colombia y Ecuador. Y estamos poniendo dos economías de ingresos muy bajos, economías pobres, como es el caso de Haití, y el caso de Chad, que es un país en el África subsahariana. Cuando nosotros miramos este gráfico, ¿qué encontramos? Encontramos que, salvo en el caso de los dos países que tienen el ingreso per cápita más bajo, que son Haití y Chad, todos los otros países muestran una tendencia positiva en términos de su ingreso per cápita, pero claramente la brecha entre los niveles de ingresos ha aumentado. Piensen que si se van a principios de la serie, el valor más bajo estaba cerca de cero y el valor más alto, que en ese momento era Países Bajos, estaba en torno a los 14.000, 15.000 dólares por persona por año. Hoy estamos hablando de valores en torno a 2.000 dólares, ingreso por persona para un país como Haití,
y en países como Singapur o Estados Unidos estamos hablando de ingresos en torno a los $90.000. ¿De acuerdo? Entonces, cabe preguntarnos, primero, si hemos visto convergencia empíricamente. La respuesta es que, salvo en algunos casos particulares, la convergencia entre los niveles de ingreso per cápita de los países termina siendo más la excepción a la regla que otra cosa. Ahora, dicho esto y olvidándonos de la película, de lo que pasó durante los últimos 44 o 45 años, si nosotros tomáramos el año 2024 como línea de largada, valdría la pena preguntarnos qué podemos esperar de aquí al futuro. ¿Se esperaríamos que la brecha entre los niveles de ingreso per cápita de los países se cierre, es decir, que haya convergencia de ingresos, o esperaríamos que esta brecha se amplíe y tengamos divergencia de ingresos? Esta es una pregunta con final abierto, pero si me preguntan hoy qué es lo que creo que puede pasar, es que definitivamente la brecha podría ser mayor, definitivamente. Son dos cosas distintas. Cuando digo que la brecha podría ser mayor, no estoy diciendo de que no vaya a haber crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo. A ver, si tomamos el caso de este grupo de economías que tenemos por acá, tomamos el caso, no lo sé, de Costa Rica, que igual es una economía que, como ven en términos de ingreso per cápita, viene creciendo rápido. Seguramente la inteligencia artificial en una economía como Costa Rica, que es un caso que, para tomar una cuestión práctica, vamos a analizar después, podría generar más ingreso per cápita, pero difícilmente logremos cerrar la brecha. Difícilmente logremos cerrar la brecha. Hay cada vez más consenso de que nuestros países ya se están demorando bastante en la adopción de inteligencia artificial, y eso empieza a generar como una brecha con las economías más ricas que difícilmente podamos resolver. De hecho, nuestra historia, en términos de crecimiento económico, es una historia muy estable. Miren el gráfico que tenemos arriba, la curva que tenemos arriba. ¿Esto qué es? Esto es el producto. Lucas, tu micrófono se ha silenciado. Perdón, ¿en qué momento ocurrió eso y cómo? No tengo ni idea. Ahí estamos. Entonces, les decía, la curva que tenemos arriba es el promedio de países de América Latina y Caribe. Es un promedio ponderado porque obviamente no le podemos dar el mismo peso a Brasil que a Haití o que a otro país pequeño. Pero acá estamos midiendo el ingreso per cápita promedio ponderado de Latam y Caribe como porcentaje del ingreso per cápita de las economías avanzadas. ¿De acuerdo? O sea, esto es un porcentaje. ¿Y esto entre cuánto y cuánto se ha movido durante estas 3 décadas y media? Entre el 30 y el 35%. Ahora, si a esa línea negra yo le trazo una tendencia, esa tendencia no va a tener pendiente, va a ser una línea perfectamente horizontal. Si hubiera convergencia, la curva negra debería tener pendiente positiva. No la hay. Es más, si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, y tomamos los últimos 20 años, decimos, bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué pasó en esta parte? Esto es la década del 2000. En esta década, el ingreso per cápita de nuestras economías pasó de ser un 30% de las economías ricas a ser un 35%, pero la década del 2010 en adelante hasta el 2024 muestra una historia totalmente distinta. Si a uno le preguntaran rápidamente qué pasó en la década del 2000 y qué pasó en la década del 2010, la respuesta sería muy rápida. Commodities, básicamente. La década del 2000 fue una muy buena década de commodities, o sea, con commodities con precios por encima de su promedio histórico. La década del 2010 fue una década en la cual los precios de los commodities, sean alimentos, minerales, metales, oil and gas o lo que sea, vuelven a los valores propios de su promedio histórico. Entonces estamos lejos de converger. Nuestro crecimiento sigue estando muy atado, o por lo menos nuestro crecimiento relativo sigue estando muy atado a lo que termina pasando con un conjunto de variables, que son estos precios internacionales, que en líneas generales, además, no controlamos, salvo en algún caso particular o en algún commodity particular. No sé, estoy pensando en el caso de Colombia con el café, o en Argentina y Brasil con la soja, o alguna otra cosa. En general, no somos países formadores de precios. ¿De acuerdo? Ahora, vuelve otra vez la cuestión de la inteligencia artificial.
aparece la inteligencia artificial como una gran oportunidad. Y ahora estoy viendo esta curva y me divierto porque me estoy dando cuenta de que tiene la misma forma que la curva que mostró Jimena al principio cuando nos preguntaba con qué nivel de energía estábamos. Hay una cuestión, o en realidad hay dos cuestiones que tienen que ver con qué efecto disruptivo puede tener la inteligencia artificial concretamente en términos de productividad y crecimiento económico. Entonces, vamos por partes. Acá en realidad tenemos como tres curvas. Vamos primero por esta curva que tiene esta forma donde primero aumenta, después disminuye y después vuelve a tener un aumento. Esta es una curva que termina siendo como una regularidad empírica que se ha observado en líneas generales cuando ocurre una disrupción tecnológica fuerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos midiendo en este gráfico? En el eje horizontal estamos midiendo el tiempo, los años, y en el eje vertical estamos midiendo el nivel de expectativas. Expectativas acerca de la rapidez o la profundidad con la cual una tecnología o una nueva tecnología puede transformar una economía. Entonces, cuando ocurre la disrupción tecnológica, en el punto uno, normalmente tenemos que las expectativas saltan, están totalmente sobredimensionadas. Creemos que estas nuevas tecnologías van a estar disponibles muy rápidamente y que además van a transformar muy rápidamente la economía, todos los sectores y todo lo demás. Cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de que en realidad esas nuevas tecnologías van a tardar, no sé si bastante más, pero por lo menos más tiempo del que esperábamos inicialmente. Es lo que llamamos como una depresión por desilusión, o sea, nos enfrentamos a la realidad hasta que finalmente pase el tiempo. Y cuando pase el tiempo, ¿qué ocurre? Cuando pase el tiempo, la economía se adapta, los sistemas productivos se adaptan, las instituciones se adecúan a las nuevas tecnologías y ahí sí alcanzamos lo que llamamos una meseta de productividad. Voy a comentar algo ahora sin ánimo de ser alarmista, sin ánimo de ser alarmista, pero hay algo que estamos mirando y es lo siguiente. Muchos analistas argumentan que hoy por hoy, en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías directamente asociadas a la inteligencia artificial, estamos en el punto 2. Probablemente un poquito más allá del punto 2, leyendo de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Estamos en un pico de expectativas. Creemos que la inteligencia artificial ya va a cambiar todo y todo lo demás. Si esto es así, miren el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha mide el Nasdaq, que básicamente es el promedio de los precios de las acciones de las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Acá están todas las que ya conocemos. Y miren la forma como eso está fluctuando. Hoy estamos básicamente por acá. Entonces, surge una pregunta. ¿No estaremos en medio de una burbuja tecnológica? Es una pregunta relevante para plantearnos. El problema es que nadie sabe con exactitud cuándo estamos en una burbuja. Nadie lo sabe. De hecho, si lo supiéramos, no sería una burbuja, digamos. Pero empieza a parecer una burbuja cuando el comportamiento de los accionistas o de los inversionistas empieza a ser irracional. O sea, a ver, por ejemplo, todos seguramente hemos visto la evolución del precio de las acciones de Nvidia, que es la principal compañía que hoy está fabricando los chips, que son los que se utilizan específicamente para inteligencia artificial. Es exponencial. A mí nadie me va a convencer de que ese comportamiento es racional. No hay forma. No hay forma que el precio de un activo tenga ese comportamiento. No digo que no tenga que tener pendiente positiva, pero una cosa es pendiente positiva razonable y otra cosa es comportamiento exponencial. Entonces, hay como dos señales de alerta con respecto a por qué la inteligencia artificial quizás podría tener impacto sobre la productividad y el crecimiento económico, pero a un ritmo menor al que nos esperamos. Uno, y esto Dios no lo permita, que estemos en medio de una burbuja tecnológica y que esa burbuja en algún momento explote. Esto ya pasó históricamente, ¿se acuerdan? No se acuerdan porque a lo mejor ustedes son muy jóvenes, de hecho a lo mejor no son muy jóvenes. Bueno, estamos ahí, ¿no? Algunos sí, otros no. La crisis de las .com, ¿se acuerdan? A principios de la década del 2000, eso fue había una burbuja tecnológica. Cuando eso explota, eso generó efectos, ¿no? Con lo cual, esa es una alternativa. La otra alternativa es que está esta famosa ley, que básicamente es la ley de Moore, que argumenta que la capacidad de los chips se duplica cada no sé cuántos años y todo lo demás, y algunos empiezan a decir, che, ¿eso se puede mantener en el tiempo?
Entonces también está esta cuestión de cuánto más puede seguir aumentando esa eficiencia, sumado al tema del consumo energético y todo lo demás, ¿no? Entonces hay como algunas dudas y por eso también nosotros lo comentamos en la clase de la semana pasada. Nuestro amigo Daron Acemoglu, MIT, recientemente ganador del Nobel de Economía en 2024, dice, tranquilos, tranquilos, porque es probable que la inteligencia artificial genere más crecimiento económico, pero tampoco nos creamos que la inteligencia artificial va a generar un crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? ¿Qué está mirando él? Él está mirando algunas tendencias, él está viendo que la inteligencia artificial está muy orientada a la automatización de procesos, en lugar de buscar la complementariedad entre el trabajo humano y el algoritmo. También está viendo estas cosas y el hombre está siendo como un poco más diciendo, no digo que esto no vaya a generar más crecimiento económico, pero no nos vengan con la historia de que si una economía crecía el 3% anual, con inteligencia artificial va a crecer el doble. Difícilmente ocurra. ¿Ok? Este es un punto que hay que mirar. Lo cierto es que yo creo que necesitamos tomar conciencia de que más allá de si hay restricciones técnicas o no hay restricciones técnicas, hay burbuja tecnológica o no hay burbuja tecnológica o lo que sea, la economía cambió. La economía ha cambiado de una forma brutal y me parece que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas necesitamos tomar conciencia de esto. O sea, la economía es totalmente distinta. De hecho, otra vez, en general cuando tenemos que mostrar este tipo de datos, mostramos información más de Estados Unidos porque es el país para el cual tenemos más datos. Pero miren esto. Esto es desde el año 85 hasta el año 2021. A esto le faltarían un par de años. Por cierto, el libro que está citado, perdón, el paper que está citado abajo, es un paper que está en inglés. Si lo pueden conseguir, si no, yo se los paso por PDF si les interesa. Pero es un paper súper interesante que habla acerca de esta cuestión de cómo el capital se ha movido desde lo tangible a lo intangible. O sea, en una economía, digamos, donde el sector manufacturero venía siendo el sector más relevante, para nosotros el capital que era lo que veíamos. Entonces uno salía a la calle y veía fábricas, veía material de transporte, veía edificios y todo lo demás. Ese es el capital tangible. Pero desde la irrupción de Internet, las computadoras, las tecnologías de la información y la comunicación y todo lo demás, hay un tipo de capital u otro tipo de capital que está empezando a tomar más fuerza, que es el capital intangible, que por una parte es verdad que está transformando las economías, pero por otra parte tiene alguna dificultad y es que es más difícil de medir. ¿Se entiende? Para nosotros en la economía es muy importante preguntarnos cuál es el valor económico del capital, cuál es el valor económico de las inversiones, porque en términos macroeconómicos, la inversión, ¿qué es? La inversión es el gasto de las empresas o del Estado comprando bienes de capital. Eso es para nosotros la inversión. No estamos hablando acá de inversión financiera, que es la inversión donde yo voy con cierto dinero y compro, no sé, acciones, bonos del Estado y todo lo demás. Acá inversión es la compra de bienes de capital por parte de empresas y del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, miren este gráfico para Estados Unidos. Esto es inversión privada. No estamos midiendo acá la inversión pública, pero de todas formas sirve como referencia. Esto como porcentaje del Producto Interno Bruto privado. O sea, esto es todo privado. Estoy dejando el Estado por otro lado. La parte azul, esta, ¿qué está midiendo? Esta parte está midiendo básicamente la inversión en tangibles como porcentaje del PIB privado. Tangibles es lo que vemos. ¿Ok? Después tenemos esta parte que es un poquito celeste, que va aumentando con el paso del tiempo. Esto es la inversión en intangibles que se puede derivar directamente de los datos de cuentas nacionales. O sea, es directamente lo que vemos en las cuentas del país. Pero como comentamos recién, hay mucho de lo que es la inversión en intangibles que es difícil medir. Es difícil medir. Por eso los autores del paper hicieron una estimación de cuál sería el peso de los intangibles cuando tratamos de ampliar la medición y ahí estamos sumando toda esta parte que tiene estas líneas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tomo la foto en el año 2021, ¿qué tengo? Si miran los números que están por acá. Tengo que la inversión
con respecto al Producto Interno Bruto era de más o menos un 25% del Producto Interno Bruto, y de ese 25% más o menos un 10% era en tangibles y un 15%, que es esta diferencia, era en intangibles. Una economía basada en intangibles se comporta de una forma totalmente distinta a una economía donde los tangibles son los que más pesan. ¿De acuerdo? Este es un punto muy relevante para tenerlo en cuenta. Ahora, esta partecita la podemos pasar, después vuelvo. En la clase de la semana pasada también hablamos sobre la cuestión del impacto de la IA sobre el empleo. Y a mí acá me gustaría profundizar un poquito con un dato que me parece clave y en cierto modo más optimista también. ¿Qué habíamos comentado el jueves sobre este tema? El jueves habíamos mostrado un gráfico muy significativo que estaba basado en un estudio del Fondo Monetario Internacional donde se tomaba el 100%, ¿se acuerdan? El 100% del empleo, y sobre ese 100% nos preguntábamos qué porcentaje de eso estaba expuesto a la inteligencia artificial y qué porcentaje no estaba expuesto. Y dentro de lo que estaba expuesto hablamos de exposición con posibilidades de complementariedad y exposición sin posibilidades de complementariedad. Ya hemos mencionado que para economías emergentes y en desarrollo, como nuestras economías en América Latina, más o menos el 40% de los empleos estaba expuesto a la inteligencia artificial, y de ese 40% la mitad, es decir, un 20%, estaba expuesto con escasas posibilidades de complementariedad. En otras palabras, el porcentaje de empleos realmente en riesgo de ser reemplazados por procesos que automatizan la tarea era más o menos el 20%, uno de cada cinco trabajadores. Dos cuestiones sobre eso. La primera cuestión es que eso es en el sector formal de la economía. Y se supone que en el sector formal de tecnología, en el sector formal de la economía, las tareas son más sofisticadas que en el sector informal. Con lo cual, en nuestras economías, y esto es importante pensándolo en términos de políticas públicas, en nuestras economías donde la informalidad es tan alta, la tranquilidad, entre comillas, es que en el sector informal la IA podría reemplazar menos tareas. Pero además de eso, quiero que veamos el siguiente gráfico. Otra vez, datos de Estados Unidos, porque hay información, pero esto es, digamos, relevante en términos de anticipar lo que puede llegar a pasar en nuestras economías. El libro de abajo es un libro también muy interesante, muy recomendado. Habla sobre el futuro del trabajo. Y es un libro muy interesante, primero porque es un libro bastante actual, 2021, aunque con todas estas cuestiones 2 o 3 años ya hacen que lo que estás leyendo sientas que es antiguo. Pero además, uno de los autores, David Autor, fue director del Departamento de Economía del MIT durante muchos años y es realmente un especialista en temas de economía laboral, o sea, conoce mucho del mercado laboral. Y él con sus dos coautores hicieron el siguiente estudio y vean qué interesante lo que encontraron. ¿Qué tenemos acá? Esto es el sector laboral o el mercado laboral americano desagregado por sectores y tipos de tareas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, por ejemplo, de izquierda a derecha, esto es el sector agropecuario y minero, servicios de salud, servicios profesionales, servicios de limpieza y protección, construcción, transporte y así sucesivamente. Son sectores barra tipo de tareas. Para cada uno de los dos sectores, para cada sector tenemos dos columnas. Tomamos, por ejemplo, no sé, el caso de servicios de la salud. La columna negra me indica el porcentaje de los trabajadores de la economía de Estados Unidos en el año 1940 que en ese año trabajaban en el sector de la salud. ¿Ok? Mientras que la columna gris me indica lo mismo con respecto al año 2018. Si alguien quiere levantar la mano y decir, cuidado porque 2018 fue antes de la pandemia, con lo cual probablemente esto haya cambiado bastante, tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es que el libro llegaba con los datos hasta el 2018, pero sí coincido. Probablemente la pandemia puede haber cambiado estos números en algún sentido. Entonces, uno puede hacer dos lecturas. La primera lectura, obviamente, es cómo cambia el peso relativo de un sector en términos de su aporte al empleo total a medida que pasa el tiempo, y ahí nos encontramos con cuestiones que no resultan demasiado sorprendentes. Por ejemplo, las dos primeras columnas hacen referencia al sector agropecuario. Evidentemente, en el año 1940, este sector en Estados Unidos te representaba cerca del 20% de los empleos totales,
mientras que en el año 2018 era un 1,5%. O sea, en términos relativos, el sector primario pierde peso. Ahora, miren por ejemplo el sector de salud, que es lo que sigue. No pesaba prácticamente nada en los empleos totales en el año 1940 y en 2018 no es que pese demasiado, pero aumenta bastante y salta ¿cuánto? Un 3,5, un número entre el 3 y el 4%. No es eso lo que me interesa. Lo que me interesa es que la columna gris tiene dos tonalidades. La altura de la columna es el 100%. La parte más clara, esta que tenemos acá, es digamos, de el total de tareas que se realizaban en el sector de la salud en el año 2018, ¿qué porcentaje existían en 1940? Y en consecuencia, la parte más oscura es el porcentaje de las tareas que se realizaban en ese sector en el año 2018 que no existían en 1940. ¿Se entiende? Y de hecho, el peso relativo del gris más oscuro sobre la altura total de la columna es el número que aparece arriba de la columna. ¿Cómo lo leo? En el año 2018, el 82% del tipo de tareas barra trabajos que se realizaban en el sector de la salud no existían en 1940. ¿De acuerdo? Si ustedes hacen una lectura rápida de esos porcentajes de izquierda a derecha, van a encontrar que prácticamente todos están arriba del 50%, que era lo que esperábamos, y los que están por debajo del 50% están apenas por debajo del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que uno puede tener como una mirada más optimista en términos de la generación de nuevos empleos y de la capacidad de las economías para generar nuevos empleos. De hecho, este es el argumento por el cual quienes consideran que la inteligencia artificial no debería generar destrucción neta de empleo son tan enfáticos en esto y dicen, a ver, las nuevas tecnologías sí te destruyen algunos trabajos, pero la clave es la capacidad que tengan para generar nuevos trabajos. Y en este sentido hay como casos emblemáticos. Un caso que se ha estudiado mucho, por ejemplo, es el caso de los cajeros automáticos en los bancos. Cuando empiezan a aparecer los cajeros automáticos, salen los gremios bancarios diciendo, esto va a ser un desastre, no va a quedar un cajero humano, ¿no? Cuando uno mira hoy y mira las estadísticas de empleo de los sectores bancarios en los países, encontramos que no han parado de generar empleos. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave no es destruirse un empleo, la clave es qué capacidad tenés para generar otro tipo de empleos y para que esta gente pueda hacer otros trabajos, por lo menos con el mismo valor agregado o con más valor agregado. Entonces, es verdad, por lo que comentamos recién, este gráfico termina en 2018, pero es como una señal un poco más optimista. ¿De acuerdo? También estaremos en todo nuestro derecho de levantar la mano y decir, cuidado porque en realidad estamos comparando 2 años que están muy alejados entre sí, entre el 40 y el 2018 pasaron 8 décadas. Entonces también valdría la pena para preguntarnos por el ajuste. Y en este sentido, me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando en economía estamos hablando de estas grandes transformaciones estructurales, nos movemos y tratamos de hacer equilibrio entre lo que denominamos el corto plazo y el largo plazo. Nadie duda de que en el corto plazo estas tecnologías son muy disruptivas. Y casi nadie duda de que en el largo plazo esto puede terminar siendo beneficioso para todos. Ahí hay una cuestión también relevante que la estamos pasando muy rápidamente porque evidentemente no tenemos tiempo para profundizar, y es cómo deben adecuarse los mercados laborales a esto. Y en este sentido, yo planteo el tema solamente, y es un debate abierto. Cuando uno analiza los países, encontramos que hay a grandes rasgos como dos tipos de mercado laboral. Un mercado laboral al estilo americano o al estilo anglosajón, si quieren, Reino Unido, donde el mercado es muy flexible, con lo cual para las empresas es muy fácil contratar trabajadores, pero también es muy fácil despedir trabajadores. Y mercados laborales más al estilo Europa continental, mucho más regulados, incluso más al estilo nuestro en América Latina, donde contratar trabajadores es más complejo y despedir trabajadores es más complejo.
Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro o que sea peor, pero cuando uno compara las tasas de desempleo, ¿qué encontramos? Encontramos que durante los últimos 20, 25, 30 años, salvo momentos puntuales como la crisis financiera 2008-2009 o la pandemia en 2020, la tasa de desempleo de una economía como Estados Unidos ha estado varios puntos por debajo de las tasas de desempleo de las economías de Europa continental. Con lo cual, ahí hay un tema de debate abierto. O sea, qué tipo de instituciones laborales necesitamos para que estas nuevas tecnologías maximicen crecimiento, maximicen el aumento de la productividad con el menor impacto posible en términos de empleo? Este es un gran tema. Permítame acá hacer un punto aparte y hablar, yo sé que quizás es una perspectiva en la cual ustedes no están tan involucrados, pero yo siempre creo que cuando estamos pensando en qué tipo de políticas públicas deben diseñarse, también es importante entender qué está haciendo el sector privado con respecto a esto. Entonces, solamente dos o tres líneas para dejar como para material para pensar. A nivel privado, todas estas nuevas tecnologías, básicamente lo que tiene que ver con inteligencia artificial, están obligando a las empresas a replantearse permanentemente cuál es su estrategia corporativa. Y esto es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de los hacedores de políticas públicas. O sea, no podemos hacer políticas públicas ignorando qué está pasando por la cabeza de quienes están en el sector privado. ¿Por qué hablo de estrategia corporativa? Porque en líneas generales una empresa privada maneja su estrategia en dos niveles. Un primer nivel es el de la estrategia competitiva de negocios, que básicamente hace que la empresa se pregunte cómo puedo hacer para captar una mayor participación de mercado. O sea, yo estoy compitiendo en un mercado, en ese mercado tengo una participación del 20%, ¿qué tipo de estrategias debería implementar para pasar del 20 al 30? Bajar precios, calidad, no lo sé. Eso es estrategia competitiva de negocios. Pero otra cosa es la estrategia que tiene que ver con imaginarse dónde va a estar la empresa dentro de 10 años en función de lo que está cambiando en el macroentorno, en lo que tiene que ver con macro tendencias. Y ahí ya no hablamos de estrategia competitiva de negocio, sino que hablamos de estrategia corporativa. Entonces, creo que esto es importante porque las empresas están en este momento mirando si diversifican o no, hacia qué sectores se mueven. Eso es importante en términos de la composición del Producto Interno Bruto de un país. ¿Cuántos recursos asignan a investigación y desarrollo? Y este es un tema sobre el cual vamos a volver un poquito más adelante y van a ver por qué es muy importante. ¿Cómo hacen para crecer a largo plazo? Digo, está cambiando todo lo que tiene que ver con la estrategia corporativa. Y cuando las empresas cambian la estrategia corporativa, hay cambios muy disruptivos en la estructura de producción, de empleo, de exportaciones de un país. Por eso me parece que es un dato que hay que mirar. Esto les queda como material complementario. Esto está tomado de un estudio de McKinsey muy interesante, que estuvo básicamente limitado no a la inteligencia artificial en general, sino a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, esto de los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT y todo lo demás. Entiendo que estos temas ya han visto en otros módulos. Pero es interesante porque después lo pueden relevar y ver dos cuestiones. En este eje estamos midiendo básicamente sectores económicos, ¿de acuerdo? Entonces, tecnología de punta, sector bancario, industria farmacéutica, educación, telecomunicaciones, cuidado de la salud, seguros, entretenimiento, manufactura avanzada y así sucesivamente. ¿Ok? Son industrias. ¿Qué estamos midiendo en este eje que viene por acá arriba? Tipos de tareas o áreas dentro de una empresa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos todo lo que es marketing y ventas, operaciones con los clientes, producción y más de software, cadena de valor, la parte de riesgo, la parte de estrategia, talento, en fin. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque está ordenando las industrias desde aquella donde más impacto puede tener la inteligencia artificial generativa
que obviamente es lo que tiene que ver con tecnología de punta, pero no es desdeñable el hecho de que en segundo lugar esté la banca, farmacéuticas, educación. O sea, esto es muy significativo para ver cómo puede cambiar una economía. Y acá también está ordenado en función de dónde va a tener más impacto dentro de determinadas tareas. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que este gráfico es un gráfico al cual hay que prestarle muchísima atención porque si la inteligencia artificial se termina convirtiendo realmente en una tecnología de propósito general, como conversamos en la clase el jueves pasado, esto es un muy buen anticipo, evidentemente, de cuáles son los sectores que van a pesar cada vez más dentro de la estructura del Producto Interno Bruto. Y si ustedes miran rápidamente esto, van a notar que, por ejemplo, estos servicios, estos servicios, estos servicios, estos servicios, estos servicios, estos servicios, ¿ok? Aparecen algunos de bienes, lo que tiene que ver con tecnología acá, lo que tiene que ver con productos farmacéuticos, pero nosotros ya hablamos de esto el jueves pasado. Nosotros comentamos que en la mayor parte de los países estamos teniendo una mutación donde los sectores productores de bienes, bienes primarios, agro, commodities, industria y manufacturas, están perdiendo peso relativo a manos de los sectores productores de servicios. Entonces, esto es relevante. Pues, y el gráfico que sigue, básicamente lo que hace es completar lo anterior. ¿De acuerdo? Seguimos un poquito. Acá tienen básicamente como material complementario. Esto es un estudio muy, muy interesante donde se hacen como encuestas entre empresarios de primer nivel y básicamente se empieza a indagar qué están haciendo las empresas. Esta es como la composición de la muestra, pero quería que viéramos esto. Comparen estos números. Este es el resultado de esta encuesta. Abajo está citada la fuente para que si alguien esté interesado en ver, bueno, cuántos empresarios respondieron, de qué sectores, básicamente, pero esto está tomado de varias de las empresas más grandes. Si ustedes miran estos números, básicamente lo relevante es, por ejemplo, que comparen 2024, que es el resultado de la encuesta del año anterior, con el resultado más actual, que es el resultado 2025. Entonces, noten esto. Una primera pregunta tenía que ver con la etapa en la cual se encontraban las empresas en cuanto a lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial un poco más en general. En el 2024, un 70% de las empresas encuestadas indicó que estaban en una etapa muy temprana. Básicamente, ¿qué estaban haciendo? Estaban experimentando, estaban testeando, estaban planificando, estaban diseñando en una etapa muy, muy temprana de aplicación de inteligencia artificial. El 25% seguían en una etapa temprana, pero estaban implementando inteligencia artificial de una forma limitada, ¿no? En algún sector de la empresa, en un área de la empresa, en una línea de producción, probando, estilo prueba piloto, ¿sí? Mientras que solamente el 5% contestó que estaba implementando inteligencia artificial a gran escala en procesos de producción, masivamente. ¿Ok? Comparen con 2025. Miren 2 segundos esos datos. Pasó solo un año. ¿Y qué encontramos en 2025? Que los que estaban experimentando, testeando y todo lo demás pasaron del 70 al 30%. Los que están implementando inteligencia artificial en las primeras etapas pasaron del 25 a casi la mitad, mientras que los que están implementando inteligencia artificial a gran escala pasaron del 5 a casi el 25%, una de cada 5 empresas. ¿Qué quiero ilustrar con este gráfico, con estos números? Que la velocidad a la cual las empresas están aplicando esto es increíble. Están aplicando inteligencia artificial realmente, realmente a una velocidad extremadamente rápida. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Quiero pasar ahora, me adelanto un poquito, quiero pasar ahora a retomar el tema de por qué es tan importante desde la política pública pensar en la forma como podemos garantizar que la inteligencia artificial se convierta en una tecnología de propósito general. Para hacerlo,
Voy a permitirme tomar el caso de Costa Rica. Hay gente de Costa Rica conectada, ¿no? ¿Me parece? Creo que sí. Con lo cual, bueno, si hay de Costa Rica, por aquí tienen el valor agregado de que vamos a ver algunos números que tienen que ver propiamente con esa economía. Sí, Después vamos a tenemos ver dos números personas de para Costa Rica. dos personas de Costa Rica. Bueno, miren qué interesante lo que voy a mostrar. Nosotros, cuando estamos analizando los datos de crecimiento económico de un país, realizamos en economía un ejercicio que llamamos contabilidad del crecimiento. Quienes han estudiado economía seguramente lo van a recordar. ¿Qué hacemos en un ejercicio de contabilidad del crecimiento? Básicamente lo que hacemos es descomponer la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en términos del aporte de distintas variables. Entonces, en el caso de Costa Rica, estamos tomando desde principios de la década del 90 hasta los últimos datos disponibles que tenemos para este gráfico, que es el año 2022, y estamos tomando periodos de más o menos 4 o 5 años. Primera parte de los 90, segunda, primera parte de los 2000, primera parte del 2010, 2020, 2022. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Tomamos, por ejemplo, los datos del año 2015-2019. La altura de la curva, la altura de la curva, ¿qué me está diciendo? La altura de la curva, perdón, de la columna me está diciendo a qué tasa creció el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Entonces, si yo miro estos números, voy a encontrar que entre el 2015 y el 2019, el Producto Interno Bruto de Costa Rica creció más o menos al 3%, un poquito más, 3,1, 3,2. ¿Cómo se explica ese crecimiento económico? La parte azul que está acá abajo se explica por aumento del empleo, lo que llamamos la contribución de la cantidad de trabajo. La parte bordeaux, que es muy chiquita, se explica por la contribución de la calidad del trabajo. ¿Qué es calidad del trabajo? Básicamente es capital humano. La formación de las personas, ese stock de habilidades, conocimientos, destrezas. La parte verde es la contribución del capital vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación. La parte violeta es la contribución del capital tradicional, del resto del capital. Acá ponemos del capital non-ICT, pero sería el capital clásico, infraestructura, maquinaria, equipos y todo lo demás. Y la parte celeste, aumento de la productividad. ¿Ok? Hagan una lectura rápida de izquierda a derecha de estas columnas y ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que increíblemente durante la década del 90 y durante la década del 2000 la contribución de la productividad fue negativa. Recién tuvimos en Costa Rica contribución positiva acá y algo de contribución positiva acá. Es decir, uno podría afirmar que buena parte del crecimiento económico de Costa Rica se explica por su capacidad para generar empleo, para aumentar el stock de capital humano, para aumentar el stock de capital, esté vinculado o no a las tecnologías de la información y la comunicación, pero está teniendo problemas para aumentar su productividad. Pero esto no es una característica específica de Costa Rica, es una característica de básicamente toda nuestra región y nosotros en la clase del jueves pasado ya habíamos comentado que nuestra región tenía un problema de productividad, un gran problema de productividad. Acá tenemos rápidamente Brasil, México y Argentina, en orden de primera, segunda y tercera economía de América Latina, década del 90, década del 2000, década del 2010 y perdón, del 2010 hasta el 2022 y el consolidado del 90 al 2022. Miren Brasil, mayor economía de América Latina por lejos. Tomen la última columna, de izquierda a derecha. Es la última. ¿Qué encontramos acá? La productividad o la variación de la productividad es la parte violeta. Esta. ¿Cómo fue? Fue negativa. ¿Qué encontramos en México? Prácticamente una variación imperceptible. ¿Qué encontramos en Argentina? Una pequeña variación positiva, pero a fin de cuentas una muy pequeña variación. Y después mostramos tres economías más. Colombia, Perú y Chile. Las economías están ordenadas
de forma decreciente en función del Producto Interno Bruto. Colombia, cuarta economía de la región, Perú, quinta economía de la región, Chile, sexta economía de la región. Entonces digo, volvemos a enfatizar lo que comentamos en la clase pasada, pero con datos bastante más contundentes. Para nosotros en América Latina, adoptar inteligencia artificial o no adoptar inteligencia artificial está lejos de ser una opción. No tenemos forma de perder el tren. Porque si no implementamos esto, digo, ¿y por qué hablo de esto? Porque detrás de la productividad, hay consenso de que hay dos grandes cuestiones. La primera cuestión es la institucional. En general, los países que tienen debilidad institucional son países donde la productividad crece poco. Es el gran argumento de Acemoglu y Robinson en su libro del 2013, ¿Por qué fracasan los países? Países con instituciones débiles son países que van a tener muchos problemas para crecer porque no aumentan su productividad. Países con instituciones fuertes son países que están en otra situación. Y el segundo gran componente, o la segunda gran explicación de lo que tiene que ver con el aumento de la productividad en nuestros países, tiene que ver con la capacidad de un país para incorporar tecnología. Y acá entra de lleno lo que estamos conversando con respecto a la inteligencia artificial. Me adelanto un poquito para mostrar un par de cuestiones más. Esto lo podemos ver, que tienen que ver ya con cerrar todo este panorama que estamos mostrando del impacto económico y empezar a preguntarnos, al menos desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que esperamos del Estado? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que esperamos del Estado? Pero, si les parece bien, como estamos en la mitad del tiempo, y si vos, Jimena, como la persona que manda acá, estás de acuerdo, les propongo que acá sí hagamos el pequeño break de 10 minutos y apenas volvamos, nos ponemos a trabajar con esto más de la intervención del Estado y después sí doy las pautas para que hagamos una pequeña actividad en equipo. ¿Les parece bien? Excelente. ¿Sí? Lucas, en esta sesión por Dime. una cuestión técnica vamos a tener que Sí. cerrar la sesión de Zoom y volver a entrar Ah, todos nuevamente, porque por error bueno. hemos eliminado a un participante. Así que les voy Ah, a pedir a todos que salgan y que vuelvan a entrar porque eso resetea el Zoom. Mil disculpas por las perfecto. molestias. Dale. Perfecto. Gracias. Salimos y entramos otra vez. De nada. Gracias a todos.